¿Cómo andan? Quería contestarle a un hermano una pregunta interesante que me hace a raíz de un video. El hermano Barrada dice: Jonathan, me preguntaba por qué crees que Jesús representa más a Dios que Jehová. Pablo dice que la ley de Dios está en los corazones de todos, sabiendo el bien y el mal. Pero esa ley no se explica en detalle. De esa manera, cualquiera puede decir que cree y actúa según la ley de Dios. Entonces, elegir a Jesús, Jehová o Alá se vuelve algo subjetivo, ¿no crees? ¿Por qué Jesús es la imagen del Dios invisible, pero Jehová justamente es ese Dios invisible? Porque Jesús es la imagen de Dios invisible, pero Jehová justamente es ese Dios invisible. Bueno, esto viene a raíz de un video en el cual hablo de la salvación fuera del cristianismo. No me acuerdo bien a qué específicamente, a qué parte de ese video corresponde la pregunta, pero se entiende. ¿Por qué? Porque uno cuando mira el Antiguo Testamento y lo analiza en profundidad, llega a la dicotomía que llegó Marción. Es decir, ¿cómo puede ser que un Dios tan sanguinario, tan violento, que manda juicio por todo, hasta por cosas que vos decís, en alguna parte de la ley dice, tenés que quemar viva a las prostitutas y no les tenés que tener misericordia, tenés que matar sin misericordia a la mujer que no llegue virgen al matrimonio? Y bueno, y ese tipo de leyes, y la sociedad de hoy no las puede tolerar, esas leyes, no las puede tolerar. La matanza de los primogénitos, ejecutada por el ángel de Jehová. El matar sin misericordia a bebés, a mujeres inocentes de pueblos en la conquista. Bueno, hay muchas cosas que la Biblia expresa y muestra que se corresponden con la época en la que el hombre vivía, ¿no? Y yo no puedo ver en Jehová o en Yahvé el amor de Jesús ahí. Cuando uno se hace cristiano, lo que está haciendo es aceptar el mensaje de Cristo. Es pensar en Dios como pensaba Jesús. Y yo no creo que si a Jesús se le hubiera puesto en entredicho, digamos, y se le hubiera cuestionado estas cosas, no creo que él hubiera avalado ese tipo de accionar. ¿Por qué? Porque yo no veo la imagen de Dios en esos juicios. Más bien veo la imagen o el propósito del hombre, tratando de conquistar esa tierra, tratando de asentarse pacíficamente, de asentarse para una paz, pero mediante la violencia. En cambio en Jesús veo un hombre que busca la paz mediante la paz. Entonces, creo que la imagen de Dios viene por el amor que muestra Jesús y no tanto por la violencia que muestra el pueblo judío en la conquista. Entonces, la imagen que yo me hago de Dios y que se corresponde con las emociones, con una vida sana, digamos, respecto a lo humano, la veo en Jesús. No la veo en la conquista del pueblo judío, del pueblo hebreo. El pueblo hebreo. Entonces, para mí es más Jesús la imagen de Dios que el Yahvé del Antiguo Testamento. Ahora, ¿esto quiere decir que hay dos dioses, como dice Marción? No. Simplemente que hay que entender que la revelación, al ser progresiva y la escritura no es literal, es decir, emplea lo simbólico para transmitir un mensaje teológico, se comprende que la imagen que muestra el Dios del Antiguo Testamento es la interpretación que tiene el pueblo hebreo y el pueblo judío de lo que Dios es. Y en esa participación y en la participación de esa construcción teológica, que es esa interpretación de Dios, participa Jesús, brindando y dando su perspectiva, ¿no? Y sobre todo expresándola en los hechos, en los actos.
Y es ahí donde él camina, como dice Joseph Campbell, el camino del héroe, ¿no? Que es ese camino que todas las culturas perciben que es el camino bueno, que es la imagen la imagen de los valores que están enraizados muy dentro nuestro y que a veces por nuestro salvajismo y por nuestra miseria y por nuestro pecado no logran salir. Entonces ese es el problema por ahí que tengo con la imagen que se presenta en el Antiguo Testamento por medio de Yahvé con la imagen que Jesús muestra a ellos. Y sin duda que Jesús encarna de una manera muy superior todos esos valores, muy plena todos esos valores respecto a todas las personas que han vivido y todos los maestros y toda la gente que ha intentado desde lo moral y lo espiritual y lo ético y lo político y lo filosófico y lo religioso, lo teológico, transmitir algo, algo trascendente, ¿no? Creo que no hay otra persona y no va a haber otra persona, difícilmente la haya. Entonces creo que Dios en algún punto permite al hombre y quiere que el hombre desarrolle la construcción teológica, se haga una imagen de lo que él es y que llega a un punto en donde el hombre mismo, en el hombre mismo, Dios permite y determina que se exprese esa imagen en los hechos de manera plena, que es lo que leyeron los discípulos en Jesús, que es lo que leyó la comunidad cristiana del primer siglo de su maestro. Y es por lo cual trascendió su influencia a toda la civilización occidental. Entonces no creo que vaya a haber otra persona como Jesús, y no creo que la haya. En cuestiones éticas, en cuestiones morales, en cuestiones espirituales, ¿se puede criticar a Jesús en algún punto? Es muy complejo, muy complejo. Creo que todo lo que Jesús ha dicho y lo que Jesús ha manifestado en los hechos, que no lo sabemos a ciencia cierta porque nos llega por un testimonio de un tercero, pero creo que fue muy acertado. Y eso es lo que de alguna manera han percibido la gente que lo ha rodeado, incluso que lo ha matado, porque muchos se han convertido, han cambiado de opinión después de su matanza, y se han convertido, es un testimonio que está en hechos. Entonces la pregunta es por qué veo en Jesús más la imagen de Dios que en Yahvé. Bueno, básicamente por eso. Hay una evolución, hay un cambio de teológico con Jesús, y es lo que el judaísmo no pudo aceptar y no pudo asimilar. Por eso tuvo que aparecer un nuevo modelo de hacer iglesia, de hacer congregación, de hacer sociedad, de hacer comunidad, que es la iglesia cristiana, dentro del marco judío en el siglo I. ¿Y por qué no Alá? ¿Por qué no otros dioses? Bueno, yo creo que el Dios cristiano es superior a todos los dioses que han existido, y por eso el cristianismo es la mayor religión del mundo, porque logra coherentemente transmitir lo que muy dentro nuestro intuimos: cómo es Dios. Dios es amor. Son todas construcciones teológicas que hacemos nosotros, ¿no? Pero y son en cierta medida subjetivas, sí, pero a la hora de llevar a la práctica todas estas ideas funcionan muy bien, y es lo que el hombre necesita. Entonces, cuando veamos que el cristianismo deja de funcionar bien, en algo le estamos pifiando, y algo que tenemos que corregir en nuestra teología y en nuestra manera de ver la vida y en nuestra manera de ver a Dios. Quizás haya que volver más a Jesús. Muchos vuelven a la Biblia, y está bien, porque la Biblia es un testimonio de la palabra, pero a veces ese testimonio, al estar atravesado por la mente y la mano humana, puede fallar. Incluso los testimonios acerca de Jesús que tenemos. Pero no dejamos de ver el impacto de ese Jesús histórico en la vida de la comunidad del primer siglo. Obviamente que seguramente se le ha ayornado, se ha mitologizado, simbolizado un poco mucho de los relatos que hay en los evangelios, para construir una perspectiva teológica y transmitir un mensaje. Eso probablemente que haya sido así, pero está todo hecho a base de un Jesús histórico que ha manifestado, desde mi punto de vista, plenamente la imagen de Dios. Por eso uno de sus discípulos, o una comunidad de sus discípulos, llegó a decir que no se ha hallado pecado en él, que no se ha hallado engaño en su boca. Seguramente ha vivido
la ley de una manera muy apasionada, muy profunda, como ningún otro hombre la ha vivido, y por eso es la imagen de Dios. El hombre, Adán, era la imagen de Dios. Entonces, en ese sentido, el hombre tiene que vivir la imagen de Dios y expresar la imagen de Dios, pero él la ha expresado magníficamente. No hay otro hombre en la historia del que se pueda decir eso. Y eso es lo que dice Pablo, ¿no? La plenitud de la deidad habita en él, se manifestó en él. En nosotros, que cargamos la imagen de Dios también, que la llevamos adelante, se manifiesta muy pobremente, lamentablemente. En algunos más, en otros menos, pero nuestra miseria, nuestro pecado hace que esa imagen a veces no aflore. Y no invalido una posibilidad de que detrás de todo lo que Alá u otros dioses en clave teológica hayan manifestado, obviamente que son interpretaciones humanas de lo que Dios quiere, no las invalido. Creo que hay que discutirlas, tenemos que hacer un diálogo interreligioso y yo creo que en eso el cristianismo va a ganar. Por eso soy cristiano. Me gusta estudiar las religiones comparadas, me gusta la fenomenología de la religión, autores que hablan de todos esos temas, y ahí creo que el cristianismo es muy superior, muy superior. Y por eso y por eso le doy también importancia a Jesús, ¿no? Porque sin Jesús no hay cristianismo. Así que yo creo que Jesús es la imagen más plena de Dios entre los hombres, y creo que Jesús es la manifestación de Dios, porque el hombre en algún punto es la manifestación de Dios por ser imagen de Dios, pero no es perfecto, y en Jesús se halló una perfección, una cualidad de esa imagen que no puede ser representada por alguien más. Y eso creo que en algún punto está determinado por Dios, y es por lo cual se construye después la teología de la segunda persona de la Trinidad, de la unión hipostática, de la Trinidad, etcétera, ¿no? Creo que se puede seguir, para mí, retrabajando toda esa teología, pero creo que yo la defino de esa manera, ¿no? La deidad de Jesús. Creo que viene por el lado de la imagen de Dios. Así que bueno, espero haber podido responder satisfactoriamente esa pregunta, ¿no? No sé si me quedó algo más ahí. Chequeamos y terminamos el video. Sí, cualquiera puede decir que cree y que actúa según la ley de Dios. Bueno, sí, cualquiera lo puede decir, pero vamos a ver en la práctica. Vamos a ver en la práctica la repercusión de todas esas obras que se dicen ser de la ley de Dios, escrita en el corazón. Yo creo que eso tiene que ver un poco con las intuiciones morales que tenemos. Nacemos con ellas, nos son dadas. O sea, el hombre es influenciado por el ambiente a la hora de construir su identidad, pero la base está en lo biológico, en lo natural. Y eso es lo que hay que desarrollar de una manera no corrompida para vivir sanamente. Pero el ambiente, como así influencia fenotípicamente, en la construcción que se hace de la genética, está el fenotipo y el genotipo. El genotipo es lo que la genética quiere construir, el fenotipo es lo que se termina construyendo. Y el fenotipo es la conjunción del gen más el ambiente. Entonces en algún punto hay que desarrollar el gen de una manera muy fiel. Nosotros pensamos que hay una perfección ahí, y en cierto sentido la hay, pero hay una tendencia en realidad, no hay una perfección, porque el hombre no es perfecto ni biológicamente hablando, pero hay una tendencia a la perfección. Por eso en la evolución se manifiesta esa progresión de lo imperfecto a lo perfecto, de lo incompleto a lo completo, no siendo el hombre lo completo, pero siendo lo menos incompleto, digamos. Entonces, bueno, espero más o menos haber podido responder la pregunta, brother. Así que bueno, te mando un saludo y gracias por preguntar.